Mi abuelo me enseñó que el respeto a los mayores vale más que todo su dinero, señor. En un mundo donde la soberbia manda y los viejos son olvidados, una niña humilde recordará a un poderoso empresario la lección más antigua de México: escuchar a los mayores. Antes de comenzar esta historia que cambiará tu forma de ver la vida, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comparte este video. Aquí encontrarás relatos que rescatan lo mejor de nuestra cultura, nuestras raíces y nuestros valores, porque las voces de nuestros abuelos no deben callar jamás. Aquel jueves por la mañana, la ciudad parecía haber olvidado el invierno. El sol caía suave sobre las azoteas y los vendedores ambulantes abrían sus puestos como si fueran pequeñas capillas de colores. En el corazón del distrito financiero, la torre de cristal en Paseo Central brillaba como un cuchillo recién afilado. En el piso 47, don Esteban Arriaga, de traje impecable y mirada de granito, observaba desde su despacho el hormigueo de autos, trompetas y pasos que nunca dejaban de rodar allá abajo. Tenía 65 años, la edad en que la gente suele hablar de nietos y tardes de dominó. Pero don Esteban solo hablaba de fusiones, de porcentajes y de su última adquisición, una empresa de tecnología educativa que le hacía sentir dueño de algo más que oficinas y vidrios. Se decía a sí mismo que lo había ganado todo con disciplina y sudor. A veces olvidaba a quienes había dejado en el camino. En su escritorio, junto al reloj brillante que presumía con un gesto involuntario, reposaba un documento antiguo, encuadernado con hilo rojo, un manuscrito indescifrable que había heredado de un tío coleccionista. Era su juguete preferido para medir egos ajenos. A esa hora, doña Tomasa empujaba su carrito de limpieza por el pasillo flotante que conectaba los despachos como puentes de cristal. Tenía 58 años, la espalda curvada de tanto levantar cubetas y el cabello recogido en un chongo donde se escondían puntadas de plata. Las manos callosas, al sostener el trapo, parecían recordar los metates de su infancia y el olor del nixtamal de su madre. Caminaba con paso corto y seguro. En el bolsillo llevaba una estampita de San José y en el corazón la disciplina de sus mayores. Uno trabaja con la frente en alto, mijita, le repetía siempre la voz de su abuela Jacinta cuando los días venían pesados. A su lado caminaba Alma, su nieta de 13 años, con la mochila apretada al pecho y el uniforme del secundario público, remendado con cuidado. Alma tenía esos ojos que miran de frente, redondos y atentos, como si escucharan también el murmullo de las paredes. Había crecido entre dichos viejos y bibliotecas nuevas, leía todo lo que caía en sus manos y, sobre todo, escuchaba a los abuelos del barrio cuando se sentaban a contar historias en la banqueta al caer la tarde. El que escucha al viejo, ve doble, decía don Gil, el boticario jubilado. Y Alma se lo había tomado en serio. Pase, doña Tomasa, dijo la recepcionista, bajando la voz. El señor Arriaga pidió que la oficina quede impecable antes de la junta de mediodía. Doña Tomasa apretó el mango del carrito, mirando de reojo a Alma. Nos tardamos poquito, mija. Tú siéntate aquí y no toques nada. Pero don Esteban, que ya estaba de pie, interceptó la escena con una sonrisa a medio camino entre la cortesía y la prueba. Adelante las dos invitó, moviendo la mano como si espantara moscas. Hoy tengo tiempo. Me entretiene ver cómo le devuelven el brillo a mis pisos. El despacho era una vitrina, piso negro, mesa larga, libros nuevos con lomos que nadie había doblado, una escultura de cantera traída de un pueblo que Esteban no recordaba bien. Sobre la mesa, el manuscrito descansaba como un animal dormido. Doña Tomasa, acostumbrada a hacerse pequeña, empezó a sacudir sin ver a nadie a los ojos. La costumbre se parece al miedo cuando uno la mira de cerca. Alma, en cambio, miró en dirección a la mesa con la curiosidad que tienen los 13 años, cuando todavía no les han enseñado a bajar la cabeza. ¿Qué ves, niña?, preguntó don Esteban, adivinando la chispa. ¿Nunca habías visto un libro de verdad? Alma se mordió el labio, pero no apartó la mirada. Sí, señor, he visto varios. En la biblioteca de la colonia hay de todos, respondió, con voz bajita, como quien comparte un secreto. Ah, la biblioteca. Esteban aspiró un poco de burla. ¿Y qué aprenden ahí? Videos de internet, frases motivacionales. La voz de abuela Jacinta cruzó entonces, como si hubiera abierto la puerta a un viento antiguo. Cuando te hablen alto, tú contesta quedito, pero con verdad.
Alma respiró y sostuvo el hilo invisible de ese consejo. Aprendemos a escuchar, dijo. Los libros hablan diferente, según quien los lea. La respuesta, tan simple, descolocó un segundo a Esteban. Volvió sobre su seguridad. Tomó el manuscrito con 2 dedos. Teatral. Mira esto. Lo han visto traductores, licenciados, doctores. Todos se retiraron diciendo que es un laberinto. ¿Tú qué crees? Doña Tomasa se adelantó un paso, alarmada. Señor, Alma no, empezó. Tranquila, doña la cortó. Esteban, amable y cruel. A ver, niña, ¿qué idiomas te sabes? Alma tragó saliva y miró a su abuela. Doña Tomasa bajó la vista, con esa mezcla de miedo y vergüenza que tantos años templaron. Entonces, como si prendiera un anafre en el pecho, Alma habló. Mi abuelito Lázaro me enseñó náhuatl para hablar con los viejos del mercado. En la escuela aprendo inglés. Con don Gil, el de la botica, practico latín de misa y refranes, y en la biblioteca, la maestra Yaretsi nos mostró el otomí de su pueblo. No soy perfecta en ninguno, pero escucho. Había algo en la palabra escucho que no tenía aristas. Esteban sintió, por primera vez en mucho tiempo, que se asomaba a una ventana que no conocía. Náhuatl, dices, frunció el ceño. Qué curioso. Los viejos siempre traen cosas raras. Acarició el cordel rojo del manuscrito. ¿Te atreves? Doña Tomasa dejó en el aire el trapo. Señor Esteban, con respeto, mi nieta es una criatura. No la ponga de ejemplo. Esteban giró la cabeza hacia ella, con un gesto que pretendía ternura pero goteaba condescendencia. Doña Tomasa, ojalá yo hubiera tenido una abuela como usted dijo. El respeto se gana trabajando, ¿no? Y le señaló el piso, invitándola a seguir. A Alma le ardieron las orejas. No era el trabajo lo que dolía, sino el modo de decirlo. Otra vez los ecos viejos acudieron a sostenerla. No es la fuerza la que endereza el árbol, es el tiempo, repetía su abuela. Respiró. Si me lo permite, señor, dijo al fin, puedo leer en voz alta solo un pedacito. Si me equivoco, me callo. Esteban dejó caer el manuscrito sobre la mesa con un golpe seco. Desató el hilo. Las páginas olieron a patio antiguo, a madera húmeda, a una voz que venía de muy atrás. A ver, niña, impresióname, murmuró, cruzándose de brazos. Alma se acercó con cuidado, con ese gesto de quien no quiere despertar al pájaro que duerme. Deslizó los dedos por la primera línea, donde símbolos curvos y apretados se mezclaban con otros más conocidos. No era náhuatl moderno, y sin embargo, había cadencias que recordaban a los cantos que su abuelo entonaba los domingos, cuando cargaban flores al panteón. Alma entrecerró los ojos. Más que leer, escuchó. Intlilli, intlapalli, murmuró. La tinta negra, la tinta roja, el saber que no se come pero alimenta. Esteban enderezó la espalda, sorprendido por el timbre limpio con que la niña pronunció las sílabas. Alma continuó, hilando con respeto, como quien pisa un tapete de petate hecho con manos de viejos. Habla de dignidad, señor, tradujo despacio. Dice que el conocimiento verdadero no se guarda en altillos altos, sino en la memoria de quienes escuchan a los mayores. Que vale más una palabra vieja que 100 monedas nuevas. El silencio cayó sobre la oficina. Se escuchó a lo lejos el vidrio cantar con el viento. Doña Tomasa, que había permanecido a un lado, juntó las manos sobre el pecho. Sus ojos se humedecieron, no de miedo, sino de reconocimiento. Aquel refrán, o uno parecido, lo había oído de la boca de su madre cuando era joven, y vendía tortillas calientes frente a la escuela. Primero se honra la palabra de los viejos. Luego, si sobra tiempo, la nuestra. Esteban, incómodo, carraspeó. Eso puede decir cualquiera con buen colmillo, intentó recuperar terreno. ¿Qué más? Alma no levantó la voz. Volvió al texto como quien regresa a un patio con bugambilias. Vio, entre las líneas, nombres de maestros y abuelas, maderas, ofrendas sencillas. Entonces recordó a doña Petra, la señora que se sentaba en la plaza a vender dulces de calabaza, y que, cuando Alma pasaba, siempre decía, si te apuras para hablar, te pierdes lo que el otro trae. Dice, siguió Alma, que el poderoso se hace ciego cuando deja de escuchar, que la riqueza que no se inclina ante un mayor, se quiebra, y que el árbol de la casa florece cuando se riega con consejos. Esteban apretó los labios. De pronto, el despacho le pareció pequeño, sus libros más nuevos que sabios. Miró a doña Tomasa, que evitó sus ojos. Hubo en él una microrreta de algo parecido a la vergüenza.
La escondió con una risa breve. Ingenioso dijo: «Pero no deja de ser folclor. En el mundo real, niña, lo que vale son los números». Alma bajó la mirada, no vencida, sino para buscar otra vez esa voz vieja que la sostenía. La encontró en el filo de un refrán de su abuelo Lázaro: «Número sin alma, cuenta vacía». Mi abuelo decía, susurró, que los números se acomodan solos cuando la gente está derecha. Alzó la vista. «Usted debe saberlo, señor». Un latido se estrelló contra el vidrio. Esteban no respondió. Reacomodó el reloj, gesto automático. Para cortar el hilo invisible que lo incomodaba, cambió de tono. «A ver, niña, si tanto presumes de escuchar, ¿cuántas lenguas te enseñaron tus viejos?». Alma no presumía, pero respondió con la verdad que la casa le había puesto en la lengua. «Las que caben en un patio», dijo. «La lengua de mi abuela, que es paciencia. La de mi abuelo, que es silencio. La de mi madre, que es trabajo. La de la maestra Yaretsi, que es raíz. Y un poco de inglés para entender al mundo cuando se pone ruidoso». Hubo un brillo leve, como de asombro recién nacido, en los ojos de Esteban. Lo tapó con un gesto. «Pues hoy vamos a ver si esas lenguas de patio sirven para algo», dictó, señalando el manuscrito. «Tradúceme esta página entera para mi junta de mediodía. Y si me sirves, veremos si la señora Miró a doña Tomasa se gana un incremento». La palabra «se gana» cayó como piedra en agua clara. Doña Tomasa apretó los dientes. «El respeto a los mayores no es servilismo», se dijo. Alma percibió el filo. Los consejos de los abuelos no enseñan a agachar la cabeza, sino a sostenerla sin romperla. «Con su permiso», respondió Alma. «No traduzco por premio. Leo por respeto». A ellos señaló el manuscrito y a ella miró a su abuela. El aire cambió de peso. Esteban se quedó clavado en la silla. No estaba acostumbrado a que una voz tan joven, arropada de dichos viejos, le pusiera un espejo enfrente. En algún lugar del centro, las campanas de una iglesia dieron media hora. En ese compás, un hilo antiguo se tensó entre una niña y un hombre. El hilo del respeto debido a los mayores, el que no se compra ni se vende, el que solo se hereda y se honra. Sin saberlo del todo, don Esteban acababa de empujar la primera pieza de un dominó que no terminaría en esa oficina, sino en la calle, en la biblioteca, en las casas donde la gente aún enciende el comal al amanecer. Y Alma, con la memoria de sus abuelos latiéndole en las manos, abrió la segunda página. Don Esteban cruzó las piernas en su silla de cuero, forzando una sonrisa de superioridad. En el fondo, algo en sus entrañas lo incomodaba. Esa niña hablaba con la cadencia de los viejos de su rancho natal, esos que él había olvidado desde que la ciudad le regaló torres y contratos. Alma hojeó la segunda página. Los caracteres eran distintos, símbolos que parecían danzar en círculos. Recordó a don Aurelio, el anciano mixteco que vendía hierbas en la plaza de los domingos. Él siempre decía: «Los libros se leen con los ojos, pero se entienden con los oídos del corazón». Alma cerró un segundo los párpados, como quien invoca un consejo. «Aquí dice», comenzó, con voz clara, «que el tiempo de los mayores es raíz, que cuando un pueblo olvida escuchar a sus viejos, se seca como nopal sin tierra». Doña Tomasa se detuvo en seco, el trapo aún húmedo en la mano. Había escuchado esa misma enseñanza de su madre, cuando las noches se alumbraban solo con velas. Esteban entrecerró los ojos. ¿Y de qué sirve recordar a los viejos si ellos no saben nada de tecnología, de negocios, de mercados? Bufó, golpeando con los dedos sobre el escritorio. Alma no titubeó. «Sirve para que usted mismo esté aquí, señor, porque antes de que usted firmara contratos, alguien sembró maíz, alguien calentó tortillas, alguien caminó kilómetros para que usted pudiera estudiar. Eso lo hicieron sus viejos». Las palabras se clavaron como flechas suaves. Esteban quiso replicar, pero por un instante se vio en la cocina de su infancia. Su madre soplando frijoles calientes y su abuelo contándole que el respeto abre más puertas que el dinero. Había borrado ese recuerdo tantos años que casi creyó inventarlo. «Bonitas frases», dijo al fin, recuperando su tono, «pero aquí no pagamos con nostalgia. Aquí se compite». «Sí, señor», respondió Alma, bajando la mirada. «Pero la competencia sin respeto es guerra. Y en la guerra, todos pierden». El silencio se extendió como bruma. Doña Tomasa se movió inquieta. Esteban cambió de tema, nervioso. «Dime, niña, ¿de dónde sacas esas palabras? ¿Quién te las dicta?» Alma acarició el lomo del manuscrito. «Me las dictan mis mayores, señor. Mi abuela cuando me lleva al panteón. El padre Ignacio, que siempre dice que el silencio es un idioma.
la maestra Yaretsi, que enseña que cada lengua guarda una semilla de verdad. Hizo una pausa. Y también el papel mismo, si uno lo escucha con calma. Esteban soltó una risa seca. ¿El papel habla? Sí, señor, dijo Alma. Habla con voz de quienes lo escribieron antes. Doña Tomasa, de pie junto a la ventana, murmuró. Mi madre también decía eso, que las cosas viejas guardan voz. Esteban la miró por primera vez en 8 años con un asomo de curiosidad, como si aquella mujer de uniforme azul no fuera solo la señora de la limpieza, sino alguien que podía recordar verdades que él había olvidado. La mañana avanzó. Afuera, la ciudad rugía con claxones y pregones, pero dentro de esa oficina todo parecía suspendido. Esteban cerró el manuscrito con brusquedad. Ya basta de juegos. Tengo junta en 20 minutos. Alma lo observó fijamente, sin miedo, como si en su mirada llevara siglos de paciencia heredada. Con respeto, señor, no era un juego, era un espejo. ¿Un espejo?, repitió Esteban, con un dejo de irritación. Sí. Alma sostuvo la mirada. Cada palabra que usted escuchó hoy habla de usted, de cómo trata a los demás. Doña Tomasa se estremeció. Nunca había escuchado a su nieta hablar con esa firmeza. Esteban bufó, levantándose para disimular el temblor de sus manos. Caminó hasta la ventana que daba a toda la ciudad. Mira allá abajo, dijo con voz dura. Gente apurada, millones de pasos. Yo estoy aquí arriba porque aprendí a no escuchar distracciones. Los mayores solo sirven para recordar lo que ya pasó. Alma respiró hondo, recordando la voz de su abuelo Lázaro. Al que no escucha a los viejos, el destino lo corrige con dolor. Entonces, señor, respondió con calma. Quizá no se dio cuenta. Usted ya está viejo. ¿Quién lo va a escuchar cuando le llegue la hora? La pregunta lo atravesó como cuchillo. Por primera vez en años, Esteban sintió un escalofrío real. No por miedo al fracaso, sino por miedo a quedar invisible. El reloj marcó la hora exacta de la junta. Su secretaria entró nerviosa. Señor, los socios ya están en la sala de conferencias. Esteban asintió, intentando recomponer la armadura de arrogancia que solía vestir sin esfuerzo. Miró a Alma y a doña Tomasa. Esto no ha terminado. Tomó el manuscrito. Ustedes dos se quedan aquí. La puerta se cerró. Doña Tomasa soltó el aire contenido. Alma, ¿qué hiciste? Te puede correr, y a mí también. La niña tomó la mano de su abuela con suavidad. Abue, usted me enseñó que el respeto nunca es ofensa. Solo le devolví sus propias palabras. Doña Tomasa la miró con los ojos húmedos. Era cierto, esas frases eran el eco de generaciones, pero en boca de una niña sonaban como campanas nuevas. En la sala de juntas, Esteban desplegó el manuscrito frente a sus socios, intentando recobrar el control. Sin embargo, en su mente resonaba la pregunta de Alma. ¿Quién lo va a escuchar cuando le llegue la hora? Mientras hablaba de cifras y proyecciones, se descubrió mirando a los rostros viejos de algunos consejeros, hombres canosos, con décadas de experiencia, a quienes siempre había considerado obstáculos más que fuentes de sabiduría. Esa mañana, sus ojos le parecieron distintos, cargados de silencios que él nunca había querido leer. Por primera vez, Esteban dudó. Dudó de sus palabras, de su tono, de sí mismo. De vuelta en su despacho, después de la reunión, encontró a Alma y a doña Tomasa esperando. Bien, dijo, fingiendo firmeza. Supongamos que algo de lo que dijiste es cierto. ¿Qué harías tú, niña, si tuvieras mi poder? Alma lo miró con la calma de sus 13 años, y con el peso de 100 abuelos detrás. Lo usaría para escuchar a los viejos primero, porque quien respeta a los que caminaron antes, no se equivoca tanto al dar sus pasos. Esteban se quedó helado. No había respuesta inmediata para eso. Doña Tomasa recogió su carrito. Con permiso, señor, ya terminamos. Esteban la observó salir, seguida de Alma. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió alivio por quedarse solo. Sintió vacío. Miró el manuscrito sobre el escritorio. Ya no lo veía como un trofeo de arrogancia. Lo veía como lo había descrito Alma, un espejo. Y lo que reflejaba en ese momento era un hombre rico, poderoso y profundamente solo. El eco de una voz muy vieja resonó en su interior, quizá la de su propio abuelo. Respeta al viejo de hoy, porque mañana tú serás el viejo de alguien más. Y ese pensamiento, tan sencillo y tan devastador, lo dejó en silencio largo rato. La tarde había caído sobre la ciudad como un rebozo gris. Desde la ventana de su oficina, don Esteban Arriaga miraba cómo las luces encendían poco a poco los edificios,
como si fueran velas en un altar inmenso. Tenía en las manos el manuscrito abierto, pero sus ojos no se fijaban en las letras. Lo que escuchaba era la voz de aquella niña, tan clara como un eco. ¿Quién lo va a escuchar cuando le llegue la hora? Nunca nadie le había hablado así. Ni sus socios, ni sus secretarios, ni sus propios hijos alejados, hacía tiempo por su carácter duro y su falta de ternura. Intentó sacudirse el malestar. Caminó de un lado a otro, golpeando el piso con los zapatos italianos. «Esto es una tontería», se dijo. «¿Qué puede enseñarme una chiquilla criada en patios humildes?». Pero cada vez que intentaba burlarse de lo ocurrido, volvía a escuchar la voz de su propio abuelo, un campesino de Zacatecas al que apenas recordaba. «Mira, Estebanito, cuando un viejo habla, la tierra también lo hace. No cierres tus oídos, porque algún día te hablarán a ti». Sacudió la cabeza con rabia. Odiaba sentir que algo escapaba de su control. En casa, esa noche, la mesa larga del comedor se encontraba vacía. Esteban comió solo, como siempre, con la televisión de fondo, hablando de finanzas internacionales. Partió el pan con las manos, pero el sabor le resultó insípido. Recordó, sin querer, los frijoles recién molidos que preparaba su madre cuando él era niño. El aroma volvió a él como un fantasma cálido. Dejó los cubiertos. Fue hasta la biblioteca privada y buscó entre los estantes un álbum de fotos que llevaba años sin abrir. Las imágenes mostraban a sus padres, sonrientes en el rancho, a su abuelo Lázaro con sombrero de palma, sentado en la banqueta, rodeado de nietos. En la última foto, el anciano levantaba el dedo, como si estuviera a punto de dar un consejo. Esteban cerró el álbum con brusquedad. No soportaba esa mirada. Mientras tanto, en un barrio al sur de la ciudad, doña Tomasa y Alma cenaban frijoles con tortillas de comal. El pequeño cuarto olía a leña y a ropa limpia. «Abue», dijo Alma, jugando con la servilleta, «¿usted cree que el señor Arriaga entendió algo?». Tomasa suspiró. «No lo sé, mi niña. Hay ricos que se quedan sordos para siempre. Pero también hay otros que un día se cansan del ruido de su dinero. Y entonces escuchan». Alma sonrió débilmente. «Mi maestro de historia dice que los pueblos sin memoria repiten sus errores». «Y tiene razón», asintió la abuela. «Por eso los viejos estamos aquí, para recordarles el camino». Alma apoyó la cabeza en el hombro de su abuela. El silencio entre ambas era compañía. Los días siguientes, Esteban intentó ignorar lo ocurrido. Asistió a reuniones, firmó contratos, dio órdenes con la misma dureza de siempre. Pero en cada sala, en cada pasillo, encontraba miradas de empleados mayores que parecían hablar sin abrir la boca. Un día, al cruzar la recepción, vio a don Julián, el vigilante de más de 70 años que llevaba 2 décadas cuidando la torre. Nunca lo había saludado, apenas sabía su nombre. Pero esa mañana, el viejo lo miró con respeto cansado y le dijo: «Buenos días, ingeniero». Esteban dudó un instante antes de contestar. «Buenos días, don Julián». El guardia sonrió levemente. Ese don que Esteban pronunció casi sin querer le supo a confesión. Esa tarde, en su despacho, Esteban volvió a abrir el manuscrito. Había un fragmento escrito en caracteres que no entendía, pero entre las líneas había dibujos de mazorcas y figuras de ancianos sentados en círculo. Por primera vez, no lo vio como un enigma para humillar a otros, sino como una invitación. Llamó a su secretaria: «Consígame a la niña y a su abuela. Quiero verlas de nuevo». La mujer se sorprendió, pero obedeció. Al día siguiente, doña Tomasa y Alma llegaron con el mismo carrito de limpieza. Esteban las recibió de pie, con el manuscrito en la mano. «Quiero que me leas otro fragmento», niña pidió, con voz más suave que la vez anterior. Alma lo observó desconfiada. Para burlarse otra vez, Esteban negó con la cabeza. «No, esta vez quiero escuchar de veras». Doña Tomasa entrecerró los ojos. No sabía si creerle, pero Alma, confiando en la enseñanza de su abuela, «Dale oportunidad al corazón, aunque sea viejo», aceptó. Abrió la tercera página. Leyó en voz baja, descifrando palabras que parecían náhuatl mezclado con español antiguo. «El que no honra a sus mayores, anda sin sombra, y el que se burla del viejo, pronto camina torcido». El silencio pesó en la oficina. Esteban tragó saliva. ¿Eso dice?», preguntó. «Sí, señor», respondió Alma, «y también dice que la verdadera riqueza es la memoria compartida». Doña Tomasa levantó la barbilla, como si aquellas palabras le devolvieran años de dignidad. Esteban miró a la niña y a su abuela. Sintió,
por primera vez en mucho tiempo, que estaba frente a maestras que no necesitaban títulos ni oficinas. ¿Saben qué?, murmuró, casi para sí mismo. Tal vez llevo demasiado tiempo escuchando solo mi propia voz. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Caminaba por su mansión amplia y silenciosa, donde cada mueble parecía un guardián frío. Recordó algo que su abuelo le dijo una vez, cuando él era adolescente y soñaba con dejar el rancho. Hijo, no olvides que las casas se llenan de risas, no de cuadros caros, y las mesas se sostienen con respeto, no con mármol. Se detuvo en medio de la sala. El eco de esas palabras, olvidadas durante décadas, regresaba con la fuerza de un trueno. Por primera vez en su vida adulta, don Esteban Arriaga sintió miedo de haber desperdiciado demasiado tiempo sin escuchar. Alma, en su casa, soñaba esa misma noche. En su sueño, los viejos del barrio Doña Petra, don Gil, su abuelo Lázaro estaban sentados en círculo. En el centro, el manuscrito brillaba como un fuego lento, y una voz decía: «No es la niña quien traduce, somos nosotros hablando a través de ella». Al despertar, comprendió que su tarea aún no terminaba. La mañana siguiente, don Esteban llegó a la torre con un cansancio extraño. Había dormido poco, entre sueños donde su abuelo lo miraba serio desde la sombra de un mezquite. El manuscrito, guardado en su portafolio de piel, parecía pesar más que de costumbre, como si las páginas trajeran consigo todas las voces de los viejos que había ignorado. Al entrar al elevador, encontró a varios empleados conversando en voz baja. Esteban no solía poner atención, pero esa vez captó un detalle. Uno de ellos, un contador de cabello blanco, decía: «En mi rancho decían que, cuando el viejo calla, la casa se queda sin brújula». Los demás asintieron con respeto. Esteban fingió revisar su celular, pero en el fondo sintió un nudo. ¿Había estado rodeado de sabiduría todo ese tiempo sin prestarle oído? En el despacho, pidió que le llevaran café. Mientras esperaba, se sorprendió a sí mismo hojeando otra vez el manuscrito. Allí, entre símbolos y palabras, se repetía un motivo. Figuras de ancianos enseñando a jóvenes, círculos en torno al fuego, frases que hablaban de herencia, de memoria, de dignidad. El timbre lo sacó de sus pensamientos. Era doña Tomasa con su carrito. Alma la acompañaba, con el uniforme escolar impecable. «Señor, venimos a limpiar como siempre», dijo Tomasa, evitando su mirada. Esteban se levantó. «Hoy no quiero que limpien. Quiero que me expliquen algo». Alma frunció el ceño. ¿Explicarle? Sí. Esteban se aclaró la garganta. ¿Por qué ustedes los jóvenes todavía escuchan a los viejos, si en esta ciudad todos corren como si ya no tuvieran tiempo? Alma miró a su abuela. Doña Tomasa suspiró. Y entonces habló con una voz que sorprendió incluso a su nieta. «Porque sin los viejos, señor, uno anda huérfano aunque tenga padres». Esteban se quedó mudo. Esa mujer, que por años había callado frente a sus humillaciones, acababa de pronunciar una verdad que pesaba más que todas sus cuentas bancarias. El silencio fue roto por Alma, que se adelantó con calma. «Mi abuela siempre me dice que el respeto es como una milpa. Si la cuidas, da fruto. Si la descuidas, se seca». Esteban tragó saliva. «¿Y crees que yo he descuidado mi milpa?» Alma lo miró directo. «No lo sé, señor. Eso solo se lo pueden decir sus viejos, si todavía los escucha». Las palabras cayeron como agua helada. En ese momento, la secretaria entró para avisar que un grupo de inversionistas esperaba en la sala. Esteban levantó la mano. «Diles que se retrasen media hora». La mujer lo miró atónita. Nunca antes un socio había esperado por algo que no fuera dinero. Cuando la puerta se cerró, Esteban volvió a las dos mujeres. «Quiero que me lean otra página del manuscrito». Alma obedeció. Sus dedos recorrieron las letras antiguas y comenzó a leer en voz baja. «La voz del viejo es puente. Si no lo cruzas, caes en el río del orgullo y te ahogas». Doña Tomasa murmuró un amén, casi sin querer. Esteban se apoyó en el escritorio, más pálido que de costumbre. «¿Y qué hago si ya he caído en ese río?», preguntó, con una sinceridad que sorprendió a las dos. Alma respondió con la calma heredada de sus mayores. «Entonces, escuche hasta que el río se calme». Ese día, la junta con los inversionistas fue distinta. Esteban habló de números y estrategias, como siempre, pero algo en su tono había cambiado. Cuando uno de los socios veteranos quiso opinar, él no lo interrumpió. Al contrario, le pidió que continuara. Los demás lo notaron. Algunos se miraron con sorpresa. Era la primera vez en años que don Esteban parecía escuchar. Por la tarde,
Mientras doña Tomasa y Alma recogían su carrito, Esteban se acercó a ellas. «Mañana, ¿volverían a leerme otra parte?» Doña Tomasa lo miró con ojos serios. «Eso no depende de nosotros, señor. Depende de si usted está dispuesto a oír de veras». Esteban bajó la vista. «Lo intentaré». Esa noche, al regresar a su mansión, Esteban no encendió la televisión. Se sentó en silencio, con el álbum de fotos de su familia. Encontró una carta vieja de su madre, escrita con letra temblorosa. «Hijo, nunca olvides que el respeto a los mayores es la lámpara que alumbra cuando se apaga todo lo demás». Sus manos temblaron. Guardó la carta en el portafolio, junto al manuscrito. Esa combinación, el documento antiguo y la voz de su madre, comenzó a sentirse como una brújula nueva. Mientras tanto, en su casa, Alma le contaba a su abuela lo que había visto. «Abue, el señor estaba distinto, como si de veras quisiera aprender». Tomasa sirvió atole caliente y sonrió con tristeza. Tal vez ya le pesó su soledad. Los viejos dicen que la soberbia dura hasta que el corazón se queda vacío. Alma la abrazó. «¿Usted cree que cambie? Si escucha, sí. Pero si solo oye para presumir, se quedará igual». La niña asintió, guardando en su memoria una nueva lección. En la torre, Esteban miraba por la ventana la ciudad iluminada. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si todo lo que había construido valía la pena sin alguien con quien compartirlo. Recordó a sus hijos, distantes, a su abuelo, muerto hacía años, a los ancianos que nunca había respetado. Una certeza lo atravesó: su riqueza no lo salvaría de envejecer solo, y ese pensamiento, aunque doloroso, comenzó a abrirle una grieta por donde podía entrar la luz. La mañana siguiente, don Esteban despertó más temprano de lo habitual. La costumbre siempre había sido que su chofer lo llevara directo de su mansión en Las Lomas hasta la torre corporativa sin mirar nada a los costados. Pero ese día pidió un cambio. «Llévame por la calzada vieja. Quiero pasar por el mercado de San Juan». El chofer, sorprendido, obedeció. Esteban miraba por la ventana y veía cosas que antes le parecían invisibles. Mujeres mayores acomodando frutas con paciencia, ancianos ofreciendo hierbas medicinales, vendedores saludando con respeto a los clientes de siempre. Había un ritmo de vida allí que contrastaba brutalmente con el ruido arrogante de sus juntas. Cuando llegó a la oficina, doña Tomasa ya lo esperaba. Alma estaba a su lado, con sus libros de la escuela. «Hoy quiero que sigamos con la lectura del manuscrito», dijo Esteban, sin rodeos. Alma sonrió apenas y abrió las páginas. Con voz clara comenzó: «El joven que desprecia la palabra del anciano camina a ciegas aunque tenga vista. El que honra la memoria multiplica la fuerza de sus pasos». El silencio llenó la oficina. Esteban respiró hondo. «¿Saben qué me dijo mi abuelo una vez, antes de morir?», preguntó. «Más para sí que para ellas. Hijo, escucha siempre a los viejos, porque ellos ya caminaron los caminos que tú apenas pisas. Yo tenía 20 años y lo ignoré. Pensé que era un hombre anticuado. Y ahora, siento que cada palabra era oro que dejé perder». Doña Tomasa inclinó la cabeza. «Los viejos nunca se van del todo, señor. Se quedan en nuestras frases, en los consejos que repetimos sin darnos cuenta». Ese mismo día, Esteban convocó a una reunión con los directores de la empresa. Los hombres y mujeres entraron confiados, esperando la misma rutina de siempre. Gráficos de ganancias, exigencias de productividad, órdenes tajantes, pero se encontraron con algo diferente. Esteban se levantó y dijo: «Quiero escuchar a los más veteranos de esta sala». Hubo un murmullo de sorpresa. Un ingeniero con cabello canoso, don Julián, carraspeó: «Señor, yo llevo aquí 30 años. Nunca me había pedido la opinión en público. Hoy quiero hacerlo». Esteban lo miró con seriedad. «Dígame, ¿qué hemos estado haciendo mal?». El hombre respiró profundo y se atrevió: «Olvidamos a la gente, don Esteban. Solo vemos números. La empresa creció, sí, pero la mayoría de los trabajadores se sienten desechables. Y le diré algo más. Los jóvenes no se quedan porque no encuentran un viejo que los guíe». El silencio cayó pesado. Esteban no respondió de inmediato. Sentía como si cada palabra fuera un eco de las frases del manuscrito. Finalmente asintió: «Gracias, don Julián. Lo que ha dicho se queda conmigo». Los demás directores lo miraron con incredulidad. No podían creer que el hombre más autoritario del país estuviera escuchando con tanta calma. Por la tarde, Alma regresó a la oficina para recoger a su abuela. Traía una libreta en la mano. Esteban, curioso, le preguntó:
¿Qué escribes ahí? Es mi diario, respondió la niña. Apunto los consejos de mi abuela para que no se me olviden. ¿Puedo leer uno? Ella dudó, pero al final abrió una página. El respeto a los mayores no es una carga, es un regalo. Quien escucha a un viejo, recibe años de vida prestados. Esteban tragó saliva. Eso debería estar en la entrada de mi empresa. Esa noche, ya en su mansión, Esteban se sentó solo con una copa de vino. No encendió la televisión. En cambio, sacó un cuaderno en blanco y escribió: Hoy aprendí que el respeto no se compra. Se siembra en los gestos, en el silencio que escucha, en la paciencia de quien reconoce que otros caminaron antes. Cuando terminó de escribir, se dio cuenta de que era la primera vez en décadas que escribía algo personal, y lo más extraño, le daba paz. Al día siguiente, al llegar a la oficina, ordenó un cambio inusual. Quiero que cada departamento organice una reunión de memoria viva, que los empleados jóvenes escuchen historias de los veteranos. Quiero ver esos reportes en un mes. Los directores no entendían nada, pero obedecieron. Mientras tanto, doña Tomasa observaba a su patrón con ojos serios. Señor, le dijo, no basta con escuchar palabras bonitas. Tiene que cambiar sus acciones. Esteban la miró. ¿Qué me sugiere? Ella pensó un instante. Vuelva a su barrio. Busque a los viejos que lo criaron. Pídales consejo. Si todavía viven, claro. Las palabras le cayeron como piedras. Hacía años que no visitaba aquel lugar humilde donde había crecido. Había cortado todo lazo, convencido de que su éxito lo ponía por encima de su origen. Ese fin de semana, sin avisar a nadie, Esteban pidió al chofer que lo llevara a Chalco, donde había pasado su niñez. Caminó por las calles de tierra, reconoció la cancha de básquet oxidada, las casas con muros deslavados, y allí, en la banca de la plaza, encontró a don Lino, un anciano que había sido amigo de su padre. ¿Se acuerda de mí?, preguntó Esteban, con voz casi infantil. El viejo lo miró, entornando los ojos. Claro que sí. Eres el muchacho que se fue diciendo que nunca volvería. Esteban bajó la cabeza. Tenía miedo de ser como ustedes. Pobre. Don Lino sonrió con amargura. Y yo siempre tuve miedo de que olvidaras quién eras. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Pasó horas escuchando historias del barrio, consejos simples pero llenos de sabiduría. Y al despedirse, el viejo le dijo, hijo, el dinero compra ladrillos, pero no raíces. Si no honras a los viejos, el viento te tumba. De regreso a su mansión, Esteban lloró en silencio. Recordó a su abuelo, a su madre, a todos los que había ignorado. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió poderoso, se sintió humano, y en ese reconocimiento había una semilla de esperanza. El lunes, cuando don Esteban entró en la torre corporativa, los guardias lo vieron distinto. No caminaba con el pecho inflado, ni con esa mirada altiva que solía helar a cualquiera que lo cruzara. Sus pasos eran más lentos, más pesados, como si llevara dentro el eco de muchas voces que por años había silenciado. En su escritorio lo esperaba el manuscrito, abierto en una página que Alma había señalado con un separador. La frase resaltaba en tinta oscura: quien honra a los mayores, guarda en su casa un fuego que nunca se apaga. Esteban lo leyó varias veces. Esa misma mañana, convocó a una reunión extraordinaria con todo el personal de la empresa. El auditorio se llenó de trabajadores, desde secretarias hasta choferes, desde jóvenes recién contratados hasta empleados que llevaban décadas allí. Nadie entendía qué ocurría. Cuando don Esteban subió al estrado, la expectación era total. Hoy no hablaré de ganancias, empezó con voz grave. Quiero hablarles de memoria. Los murmullos se multiplicaron. Esteban continuó. Muchos de ustedes saben que me crié en un barrio humilde. Lo que no saben es que lo olvidé. Y al olvidar, me olvidé también de escuchar a los viejos que me enseñaron lo poco que sabía. Se detuvo, tragando saliva. Me equivoqué, y hoy quiero rectificar. A partir de ahora, esta empresa no solo valorará resultados, sino también la experiencia de quienes han dedicado años de vida a este lugar. Hubo silencio, luego un tímido aplauso que creció hasta llenar el auditorio. Los empleados veteranos se miraban entre sí con lágrimas en los ojos. Por primera vez, alguien reconocía su valor. Al terminar la reunión, Esteban pidió ver a doña Tomasa y a Alma en su oficina. Necesito que me sigan leyendo, les dijo. No quiero perderme en mi soberbia otra vez. Alma abrió el manuscrito y leyó. El joven puede correr más rápido, pero el anciano conoce el camino. Esteban cerró los ojos. Recordó cómo en su juventud había despreciado los consejos de su abuelo,
solo porque quería ir más rápido hacia la riqueza. Ahora comprendía que esa prisa lo había dejado vacío. «Alma, ¿qué entiendes tú de eso?», preguntó. La niña pensó un instante, que a veces la velocidad te hace tropezar, y que escuchar a un viejo es como tener un mapa. Doña Tomasa añadió, «El respeto no es solo decir, sí, señor, es reconocer que la vida ya les enseñó lecciones a los mayores, y que si uno las atiende, evita golpes». Esa tarde, Esteban tuvo otra reunión con sus directores, pero en lugar de hablar de estrategias, les pidió algo inusual. «Quiero que cada departamento organice una mesa redonda, que los empleados jóvenes entrevisten a los veteranos. Quiero que registren sus historias, sus consejos. Llamémosle la voz de los mayores». Hubo silencio. Finalmente, una directora de recursos humanos se animó. «Eso nunca se ha hecho aquí, señor». «Entonces seremos los primeros», respondió Esteban, con firmeza. El proyecto comenzó tímidamente, pero pronto se volvió una revolución interna. En la cafetería, jóvenes ingenieros escuchaban a obreros veteranos contar cómo se levantaron las primeras oficinas. En las bodegas, choferes de cabello gris compartían lecciones de carretera con novatos. La empresa, antes fría y silenciosa, se llenó de relatos. Esteban caminaba por los pasillos y escuchaba con atención. Sentía que por primera vez su torre no estaba hecha de concreto, sino de memoria viva. Mientras tanto, Alma seguía leyendo el manuscrito cada tarde. Un día, llegó con una frase que la conmovió tanto que apenas pudo leerla sin quebrarse. «La vejez no es un peso, es un tesoro. El que la desprecia, camina pobre aunque nade en oro». Las palabras le cayeron a Esteban como piedras. Se quedó largo rato mirando a doña Tomasa, que seguía allí con su uniforme azul, callada, paciente. Se preguntó cuántas veces la había visto sin verla realmente. «Doña Tomasa», dijo al fin, «perdóneme». Ella lo miró sorprendida. ¿Perdonarlo por qué? Por haberla tratado como invisible. Por no reconocer su sabiduría. La mujer respiró hondo. «Señor, yo no necesito que me pida perdón. Necesito que cambie». Esteban bajó la cabeza. «Lo estoy intentando». Esa noche, en su mansión, buscó entre sus cosas y encontró un viejo álbum. Allí estaba la foto de su abuelo, con sombrero de palma y mirada dura pero justa. Esteban pasó los dedos sobre la imagen. «Viejo, me equivoqué», susurró. «No escuché tu voz, pero aún la siento». Por primera vez en muchos años, dejó que las lágrimas corrieran libres. Al día siguiente, decidió visitar un asilo en Coyoacán, uno que su empresa había financiado solo por apariencia. Entró en silencio y se sentó entre ancianos que jugaban, dominó o tejían. Uno de ellos, don Aurelio, lo miró y dijo, «¿Y tú quién eres, muchacho?». Esteban sonrió. Hacía décadas que nadie lo llamaba muchacho. «Soy alguien que viene a escuchar». Don Aurelio soltó una carcajada. «Entonces siéntate, porque historias sobran». Pasó horas oyendo relatos de guerra, de migración, de luchas familiares. Cada palabra era como una semilla que caía en la tierra seca de su corazón. Cuando volvió a la oficina, pidió un cambio radical. «Quiero que nuestra empresa adopte este asilo, no solo con dinero, sino con tiempo. Que los empleados jóvenes pasen horas escuchando a los viejos, que aprendan de ellos». Los directores lo miraban incrédulos, pero Esteban ya no se detenía. Había comprendido que su mayor riqueza estaba en recuperar esas voces. Esa misma tarde, Alma lo observaba en silencio mientras anotaba en su diario. «¿Qué escribes ahora?», preguntó él. La niña sonrió. «Que incluso el hombre más poderoso puede aprender a escuchar, si un día se atreve a ver a los viejos como maestros». Esteban asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que esas palabras también, el rumor corría ya entre los empleados. Don Esteban cambió. Algunos lo decían con burla, otros con alivio, otros con desconfianza, pero nadie podía negar que el hombre que antes caminaba como un toro altanero, ahora se detenía a preguntar el nombre de los guardias, a escuchar las historias de los choferes, a saludar con respeto a las secretarias más veteranas. El proyecto, la voz de los mayores, crecía. Cada semana, las oficinas se llenaban de círculos donde jóvenes y viejos compartían experiencias. Esteban asistía a varias sesiones en silencio, sentado como un alumno más, y cada vez que alguien citaba un dicho o recordaba una enseñanza de sus abuelos, él tomaba notas con la seriedad de quien anota secretos de oro. Una tarde, mientras observaba a Alma leerle otra página del manuscrito, Esteban le preguntó, «Alma,
¿Por qué tú escuchas tanto a tu abuela? La niña lo miró sorprendida. Porque ella es mi raíz. Si la pierdo, me caigo. Doña Tomasa asintió despacio. El respeto no es miedo, señor. Es gratitud. Esteban guardó silencio, sintiendo que cada palabra era un espejo en el que veía reflejadas sus propias carencias. Unos días después, recibió una invitación inesperada. Un grupo de ancianos del barrio, donde había crecido, lo quería ver. Dudó al principio, pero luego pensó que tal vez era la oportunidad de cerrar heridas. Llegó un sábado al pequeño salón comunitario. Lo recibieron 5 viejos con bastones y miradas severas. Entre ellos estaba don Lino, el hombre que lo había confrontado semanas atrás. «Aquí estamos», Esteban dijo. «Nos llamaste patrones hace muchos años. Hoy venimos a ver si todavía tienes corazón». Esteban respiró hondo. «Quiero pedirles consejo». Los ancianos se miraron entre sí. Uno de ellos, don Gregorio, carraspeó. «El dinero que amasó lo ha hecho poderoso». «Sí, pero también lo ha dejado solo». «¿De qué le sirve una torre si no tiene a quien invitar al techo?». Otro, doña Petra, levantó la voz. «Usted olvida que la tierra que lo vio nacer todavía guarda su nombre, y cuando uno olvida su origen camina sin sombra». Esteban bajó la cabeza. «Lo sé, por eso estoy aquí. Quiero aprender». Los ancianos comenzaron a contarle historias de generaciones, refranes olvidados, consejos prácticos, cómo enfrentar la vejez con dignidad, cómo tratar a los trabajadores como familia, cómo no dejar que la soberbia apague el alma. Esteban escuchaba con la devoción de un niño en catecismo. Al final, don Lino le puso una mano en el hombro. «Si de veras quiere honrar a los viejos, no solo nos escuche a nosotros. Dé voz a todos los mayores que este país ha dejado en silencio». Ese consejo quedó grabado. La semana siguiente, Esteban anunció una nueva iniciativa. «Crearemos el Consejo de Sabios, una mesa de ancianos que orienten nuestras decisiones empresariales y comunitarias». Los ejecutivos se miraron como si estuviera loco. Uno de ellos preguntó: «¿Y qué saben los ancianos de estrategias modernas?». Esteban respondió con calma: «Saben lo que no enseñan los libros, cómo se construye confianza, cómo se sostiene una familia, cómo se resiste a la adversidad, y esas son las lecciones que nos faltan». La noticia se esparció rápidamente. Periódicos y noticieros comenzaron a hablar del millonario que ahora pedía consejo a ancianos del barrio. Algunos lo ridiculizaban, pero otros lo llamaban visionario. Mientras tanto, Esteban seguía con sus lecturas del manuscrito. Una tarde, Alma leyó en voz firme: «El anciano que enseña da vida, el joven que escucha se hace eterno». Esteban cerró el libro y dijo: «Tal vez yo llegué tarde, pero aún quiero escuchar». En paralelo, la relación con doña Tomasa cambiaba. Ya no era solo la mujer que limpiaba la oficina, ahora era una consejera silenciosa. A veces, Esteban le pedía opinión sobre decisiones importantes. Ella respondía con frases sencillas que lo desarmaban. «No tome una decisión que no pueda explicarle a un niño. El respeto empieza en cómo trata a quien no puede devolverle nada». Y cada consejo se quedaba grabado en su mente como si fueran mandamientos. Un viernes, después de una larga jornada, Esteban decidió acompañar a Alma y a su abuela hasta su barrio. Caminó con ellas por calles humildes, saludando a vecinos que lo miraban con desconfianza. Al llegar a la casa modesta de la familia, doña Tomasa lo invitó a pasar. La sala era pequeña, con fotografías de ancestros enmarcadas en las paredes. Esteban se quedó mirando la imagen de un hombre mayor con sombrero y bigote. «¿Quién es?», preguntó. «Mi padre», respondió Tomasa con orgullo. «Murió hace 20 años, pero todavía nos cuida». Esteban se quedó en silencio. Sentía que aquel rostro lo juzgaba y lo animaba a la vez. Alma le ofreció un asiento y una taza de café de olla. Esteban aceptó. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en casa, aunque no era la suya. Esa noche, de regreso en su mansión, miró sus paredes adornadas con cuadros caros. Le parecieron fríos, entonces decidió algo radical. Reemplazaría esas obras por fotografías de los ancianos que estaba conociendo, para recordar siempre que su nueva riqueza estaba en esas voces. El lunes siguiente, al entrar en la torre, vio un cambio inesperado. En la entrada del edificio, un grupo de empleados mayores lo esperaba con flores y un letrero hecho a mano que decía: «Gracias por escucharnos». Esteban no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en décadas, sintió que el respeto no se exigía ni se compraba, se ganaba. Y en su corazón supo que el verdadero poder no estaba en dominar, sino en aprender de quienes habían vivido más que él. La noticia del Consejo de Sabios se extendió como pólvora.
Algunos periódicos lo presentaban como una rareza excéntrica, el millonario que consulta a ancianos de barrio. Otros, más serios, lo llamaban un giro histórico en la cultura empresarial mexicana. Don Esteban no se molestaba en responder a la crítica. Por primera vez en su vida, no buscaba la aprobación de las élites, sino la sabiduría de quienes siempre habían sido ignorados. El primer encuentro del consejo se realizó en la misma torre corporativa. Una sala que antes se usaba para juntas de inversionistas fue preparada con sillas sencillas en círculo. Allí se sentaron 6 ancianos: don Lino, doña Petra, don Aurelio y otros mayores de distintos barrios. Esteban entró sin corbata, con respeto. Saludó uno por uno inclinando la cabeza. «Bienvenidos. Hoy ustedes son los que mandan». Los ancianos se miraron sorprendidos, pero pronto comenzó la reunión. Don Aurelio tomó la palabra. «Mire, Esteban, usted tiene dinero y poder, pero si no los usa para servir, se le van como agua entre los dedos». Doña Petra agregó. «La juventud corre mucho, pero tropieza más. Lo que falta hoy es paciencia, y eso lo enseñan los viejos». Esteban escuchaba en silencio, tomando notas. Alma, sentada discretamente a un lado, observaba orgullosa. Después de varias horas, don Lino le dijo algo que marcaría su destino. Si de veras quiere honrar a los mayores, haga que sus voces lleguen a los jóvenes de todo el país. Cree un programa, grabe sus historias, enséñelas en las escuelas. Esteban sintió un escalofrío. Esa idea no solo lo conmovía, le daba propósito. Esa misma semana, anunció un nuevo proyecto, Herencia Viva, un programa para recopilar los consejos y relatos de ancianos de distintas comunidades, con el fin de compartirlos en escuelas y bibliotecas públicas. El respeto no debe quedarse en discursos, dijo Esteban en conferencia de prensa. Debe transmitirse como herencia. Los medios estallaron. Algunos lo llamaban loco, otros visionario. Pero en los barrios, la noticia provocó sonrisas y lágrimas. Por primera vez, muchos viejos sentían que su palabra era tomada en cuenta. Mientras tanto, en la oficina, la relación con Alma y doña Tomasa se volvía más cercana. Cada tarde la niña leía nuevas páginas del manuscrito. Una frase resonó con especial fuerza. El anciano que muere sin haber sido escuchado es una biblioteca que se quema. Esteban sintió un nudo en la garganta. Recordó a su madre, que murió sin que él la visitara en sus últimos años. Se preguntó cuántos consejos había perdido por soberbia. «Señor», dijo Tomasa con voz firme, «nunca es tarde para escuchar, pero el tiempo de los viejos es corto. Aproveche mientras lo tengan». Una noche, en su mansión, Esteban encendió el televisor. En un noticiero local, transmitían un reportaje sobre un anciano zapoteco que todavía sabía tejer en telar de cintura. El último de su generación, decían. Esteban apagó el aparato con rabia. «No puede ser el último», exclamó en la soledad. «No podemos seguir dejando que el conocimiento muera con ellos». De inmediato, llamó a su equipo. Ordenó que el programa Herencia Viva incluyera no solo consejos familiares, sino también oficios, tradiciones, recetas, cantos, refranes, todo lo que formaba parte de la memoria de los mayores. Los primeros resultados fueron sorprendentes. En escuelas de la Ciudad de México, niños escuchaban grabaciones de abuelos contando cuentos de antes, refranes llenos de sabiduría y relatos de resistencia. Los maestros notaban un cambio. Los alumnos empezaban a mirar a sus propios abuelos con más respeto. Una maestra escribió una carta a Esteban. «Gracias. Mis alumnos dejaron de burlarse de los viejos. Ahora quieren entrevistarlos. Usted no solo cambió una empresa, está cambiando corazones». «¿Wanen?». Al leerla, Esteban no pudo contener las lágrimas. Un sábado, doña Tomasa y Alma lo invitaron a una comida familiar. Al llegar, Esteban se encontró rodeado de ancianos del vecindario. Había risas, música de tríos y olor a mole casero. Uno de los viejos, con voz ronca, levantó su copa. «Brindemos porque alguien al fin escucha a los olvidados». Todos aplaudieron. Esteban sintió una calidez que jamás había encontrado en sus banquetes lujosos. «Gracias por recibirme como uno más», dijo con humildad. «Hoy comprendo que la verdadera riqueza no está en el mármol de mis oficinas, sino en la memoria que ustedes guardan». Esa noche, al volver a su mansión, Esteban caminó por los pasillos vacíos. Por primera vez, aquellos lujos le parecieron un desierto. Entonces se prometió algo: «Nunca más viviré rodeado de silencio.
Llenaré mi vida de voces mayores. Sacó el manuscrito y lo abrió al azar. La frase parecía escrita para él. Cuando un joven escucha a un viejo, los dos rejuvenecen. Sonrió. Sintió que, a sus 52 años, apenas estaba comenzando a vivir de nuevo. Los meses siguientes fueron una revolución. Herencia viva se extendió a varios estados. Bibliotecas comunitarias proyectaban videos de abuelos contando historias. Escuelas organizaban encuentros intergeneracionales y jóvenes comenzaban a valorar la voz de los mayores. Los medios, que al principio lo habían ridiculizado, ahora lo llamaban el empresario que devolvió dignidad a los ancianos. Pero para Esteban, lo más importante no eran los titulares, sino las miradas agradecidas de los viejos que conocía en cada visita. Cada arruga que tocaba, cada mano que estrechaba, era un recordatorio de que la sabiduría no muere mientras haya alguien dispuesto a escucharla. Una tarde, Alma lo miró directo a los ojos y dijo: «Señor, ¿sabe cuál es la mayor prueba de respeto?» «¿Cuál?» «No solo escuchar, sino también obedecer lo que escuchó». Esteban se quedó helado. Sabía que tenía razón. Había recogido la palabra de muchos ancianos, pero ahora debía vivir según ella. «Entonces obedeceré», respondió con solemnidad, «y haré que todos los jóvenes de esta empresa también lo hagan». Doña Tomasa sonrió, satisfecha. «Ahora sí, señor. Está aprendiendo de veras». Ricardo, ya transformado, se inclina respetuosamente ante Carmen, la madre, y le dice con voz quebrada: «Perdóneme y enséñeme, porque entendí demasiado tarde que el verdadero respeto comienza con reconocer la sabiduría de quienes llevan más años que uno en este mundo». Carmen lo mira sorprendida, y Lucía sonríe con orgullo. La cámara se aleja lentamente mostrando a los tres juntos, en la misma oficina donde antes reinaba la arrogancia, pero que ahora se llena de un silencio distinto, un silencio de respeto. En nuestra tierra, los mayores son los guardianes de la memoria, de la dignidad y de la historia. Quien respeta a un anciano, respeta sus propias raíces, porque los millones se pierden, pero la sabiduría heredada permanece. Nunca olvides, la verdadera riqueza está en escuchar a quienes vinieron antes que nosotros. Si esta historia te conmovió, regálanos un me gusta, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite recordar el valor de nuestros mayores. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál ha sido la enseñanza más importante que recibiste de tus abuelos o de alguien mayor que respetes? Tu historia puede inspirar a miles.